soy Daniel Abanto y bienvenidos a La Buena Letra. Hoy hablaremos de la Odisea, una obra cuyo tema principal gira en torno a la vida entendida como un viaje difícil, cuyos peligros son necesarios afrontar para poder realizar nuestro destino personal. Bienvenidos a La Buena Letra y comenzamos. El clasicismo es la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolla en Occidente, específicamente en Grecia y Roma durante la Edad Antigua. Es considerada la primera corriente universal, la cual servirá como modelo de inspiración para las diversas corrientes literarias y movimientos que surjan en los siglos venideros. Una de las características que tiene el clasicismo griego es su base mitológica, esto es, las obras se inspiran en los mitos. La predestinación o el fatalismo. El destino de los personajes está fijado por una fuerza inevitable, ante la cual no se puede resistir. La búsqueda de la belleza, mediante la armonía entre fondo y forma. La forma es el lenguaje o estilo, y este estilo está determinado por el tema o asunto. Hay un afán de inculcar valores. Esto significa que una de las características dentro de las obras clásicas es su marcado carácter didáctico. El racionalismo se evidencia en una religión racionalizada. Los dioses están sistematizados y organizados y ocupan un reino específico. Nada sucede de manera espontánea. Todo está regido por las acciones de los dioses. Y eso explica las acciones en torno a los cambios o las actitudes humanas. Las divinidades poseen características humanas, físicas, tienen figuras humanas, se alimentan, beben, tienen hijos con los humanos, riñen, pelean, engañan y además tienen vicios. Dentro de los representantes del clasicismo podemos mencionar una primera etapa, que sería la etapa jónica o arcaica. En épica tenemos a Homero y Hesíodo. En el caso de Hesíodo, autor de obras como la Teogonía y los Trabajos y los Días. Y en lo que es el desarrollo de la lírica tenemos a Safo de Lesbos y a Píndaro. La etapa ática o clásica será la etapa subsiguiente o posterior, con autores como Esquilo, Sófocles u Eurípides. Finalmente, el clasicismo griego llegará a su fin con la etapa alejandrina, con autores como Teócrito o Apolonio de Rodas. Homero, ubicado hacia el siglo IX antes de nuestra era. Características en cuanto a sus obras. Exalta los valores de la aristocracia griega. Sus poemas fueron compuestos para ser oídos. Es considerado un aedo y sus obras se basan en los mitos del ciclo
troyano, específicamente el mito de la manzana de la discordia, la cual va a explicar el origen del conflicto de la guerra de Troya entre griegos y troyanos. Características de la Odisea. Es una obra que pertenece al género épico, especie es una epopeya, se divide en 24 actos o cantos, el verso es hexámetro, y algo a destacar es su inicio en cuanto a la técnica de la narración in media res. Se empieza a narrar a partir de la mitad de la historia. Los narradores son dos reconocibles, un narrador en tercera persona predominante, y en un momento de la historia cuando Ulises cuenta sus aventuras al rey Alcino, se convierte el relato hacia un narrador personaje en primera persona. El uso de figuras literarias, como el caso del epíteto, que busca caracterizar a los personajes. El caso de Ulises es conocido con el epíteto de fecundo en ardides, Atenea la de los ojos de lechuza, Poseidón el que sacude la tierra. Se describe las costumbres de los pueblos y el tema principal sería el retorno a la patria. La obra comienza con la invocación a la musa por parte del narrador en tercera persona. Dice: háblame musa de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, y en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria, mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras, insensatos, comiéronse las vacas de Helios, hijos de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Bueno, con esta invocación a la musa inicia la Odisea, y si nos remitimos ya a las acciones en sí, va a haber un consejo de dioses para definir la suerte de Ulises, precisamente, ¿no? Él se encuentra retenido en la isla de la ninfa Calipso, ha estado retenido por 7 años, y a petición de la diosa Atenea, creen necesario pues que ya él ya cumplido el tiempo de encierro, de cautiverio en esta isla, y que es necesario que él pueda volver pues a su patria, ¿no? Que pueda volver a Ítaca, precisamente. ¿Okay? Entonces se va a dar la orden, ¿no? Por parte de Zeus. Va a mandar Zeus a su mensajero, a Hermes, el de los pies alados, así lo conocen a este dios mensajero, para que vaya hasta la isla de Ogygia y le ordene a Calipso que deje libre a Ulises, precisamente, ¿no? En un primer momento Calipso se niega, ¿no? Pero Hermes le advierte que si desobedece la orden de Zeus, eso puede traer graves consecuencias para ella, ¿no? Entonces Calipso se apura precisamente en ayudarlo a Ulises, armar una
una balsa, para que él pueda volver hacia su patria, ¿no? Pero el mar está lleno de peligros, hay un dios que no ha participado de este consejo, de esta reunión, el dios de los mares, el dios Poseidón, el cual le tiene una ira tremenda a Ulises, ¿no? Y de eso pues nos enteraremos dentro de un momento, ¿no? ¿Por qué es que Poseidón precisamente le tiene tanta cólera a Ulises, ¿no? Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Ítaca? Ahí, ante la ausencia del rey Ulises, por casi 20 años, no hay que olvidarnos que Ulises había participado junto con otros griegos en la guerra de Troya. Ulises había estado ausente y eso había provocado que hubiera ciertos pretendientes que querían tomar el trono de Ítaca y también querían tomar a la esposa de Ulises, Penélope. O sea, Ulises se había ido a la guerra dejando a su esposa Penélope y a Telémaco, su hijo recién nacido, solos. Entonces Penélope, un poco para mantener a raya a estos pretendientes, ¿no?, encabezados por este Antino, les había dicho pues que para escoger un esposo nuevo, ¿no?, entre los pretendientes, ella iba a coser una suerte de túnica, una suerte de manto, y que eso le iba a demandar cierto tiempo. Pero lo que estaba haciendo Penélope en las noches, ¿no?, era deshacer todo el trabajo que hacía en el día. En el día, en la mañana la veíamos a Penélope pues trabajando, hilando, ¿no?, pero en la noche deshacía todo lo que había trabajado, ¿sí? Entonces una de las criadas, una de las esclavas que vivían en la casa, que era amante de uno de estos pretendientes, específicamente de Antino, la va a delatar. Y los pretendientes se van a molestar con Penélope, le van a decir que es una mentirosa, una estafadora, ¿no? Pero Penélope lo que hacía obviamente era simplemente cumplir pues con su voto de fidelidad a su esposo, ¿no? Entonces ella no, en todos los años que estuvo Ulises fuera, nunca le había sido infiel, ¿no? Entonces ante esta amenaza de los pretendientes, Telémaco intenta calmar los ánimos y les dice que él va a ir a buscar a su padre, va a ir a buscar información con respecto a qué es lo que ha sido la suerte de Ulises, ¿sí? Los pretendientes obviamente no les conviene que Telémaco vaya y busque información, así que van a hacer toda una suerte de preparativos para que Telémaco no regrese a Ítaca, ¿no? O sea, van a buscar asesinarlo. Pero acuérdate que siempre va a haber una diosa que va a estar apoyando a los integrantes de esta familia, y la diosa Atenea siempre va a estar cuidando no solamente a Ulises, sino también a Telémaco. Ahora, estos viajes que realiza Telémaco en la primera parte de la obra se le conoce como la telemaquia, precisamente, ¿no? Entonces Telémaco va a viajar a diferentes lugares para poder buscar información con respecto a su padre, ¿sí? Primero él va a viajar a la ciudad de Pilos, se va a entrevistar con el rey Néstor. El rey Néstor le va a decir a Telémaco que él, bueno, ya todos los héroes griegos, todos los guerreros griegos ya han vuelto a su patria, ¿no? Y que no tienen más noticias acerca de su padre, pero lo va a ayudar, le va a decir precisamente que su hijo Pisístrato lo acompañe para que sí ambos se protejan durante el viaje, ¿no? Esto también va a ser apoyado, secundado por la diosa Atenea. Luego vamos a ver que Telémaco se dirige a la ciudad de Esparta, en donde se entrevista con el rey Menelao. Menelao ya ha recuperado a Helena, ya la tiene a su lado, bien custodiada para que no se vuelva a escapar,
y Menelao sí le dice que él tiene noticias de su padre. Le dice que a él ha escuchado que Ulises está vivo y que incluso está en una isla, precisamente en la isla de los Feacios, ¿no? En la isla de los Feacios, y que pronto va a estar de vuelta. Es más, le dice que el rey de los Feacios ha sido bastante generoso, lo ha ayudado a Ulises a que él pueda volver a su patria. Y eso lo llena de esperanza a Telémaco, ¿no? Lo llena de tranquilidad de que pronto quizás se va a encontrar con su padre, ¿no? Mientras tanto, habíamos dejado a Ulises saliendo de la isla de Ogygia. Poseidón no quiere que Ulises viva, no quiere que Ulises regrese, y le manda un olón inmenso que termina destruyendo a Ulises, pero no lo logra asesinar, y Ulises a duras penas llega hasta la isla de los Feacios. En este lugar la diosa Atenea también va a intervenir, va a hacer que la hija del rey, la princesa Nausicaa, precisamente Nausicaa, lo ayude a Ulises a que pueda ser llevado ante la presencia primero de su madre, la reina Arete, y luego el rey Alcino, precisamente. ¿Correcto? Ahí está. Y bueno, ahí en la isla de los Feacios vamos a ver que el rey Alcino lo atiende muy bien a Ulises, lo recibe de manera como un ilustre visitante. Luego hay un momento en que incluso el rey Alcino le dice para que Ulises pueda casarse con su hija, pero Ulises obviamente se niega, ¿no? Ulises siempre vamos a ver que él siempre va a querer volver a su hogar. Incluso cuando estuvo en la isla Ogygia, la ninfa Calipso le prometió la inmortalidad. Le dijo: si tú te quedas conmigo, Ulises, te voy a hacer inmortal, ¿no? Pero Ulises no, Ulises quería volver con su esposa y con su hijo. Y también se va a negar ante este ofrecimiento del rey Alcino, ¿no? Bueno, Ulises está unos días en esta isla, participa de una serie de juegos deportivos, ¿no? Destaca en estas actividades, le ofrecen un banquete, y durante el banquete va a ocurrir un hecho particular. Hay un momento en que hay un Aedo, un poeta, está declamando precisamente las acciones heroicas de los héroes que participaron en la guerra de Troya, y justo cuando se habla acerca del hecho del caballo, el hecho del caballo, el famoso caballo que utilizaron los griegos como trampa para engañar a los troyanos, ahí es donde Ulises se quiebra y se pone a llorar. El rey Alcino le pide al poeta que se calle, que guarde silencio, y en ese momento Ulises es donde él empieza a contar sus aventuras, ¿no? Y estas fueron las siguientes, ¿no? Cuando salen de Troya, después de ser destruida Troya, Ulises y sus hombres, en diversas embarcaciones, se dirigen por diferentes lugares, ¿no? Para abastecerse. Entonces, uno de los primeros lugares en donde llega Ulises y sus hombres es a la tierra de los Icones, una tribu bastante aguerrida, en donde la gente de Ulises y los Icones tienen un enfrentamiento, y algunos de los hombres de Ulises van a morir. Luego Ulises llega a la isla de los Lotófagos. Ahí algunos de los hombres de Ulises comen esta planta, esta llamada flor de loto, que produce amnesia, los hace olvidar, y Ulises, a algunos de sus hombres tienen que convencerlos de que dejen de comer esa droga, ¿no? Y que puedan regresar a sus barcos. A algunos los convence, a otros no, y bueno, algunos terminan quedándose en este lugar. Luego llegan hasta la isla de los Cíclopes. Acá es donde se da la famosa aventura con el cíclope Polifemo, y aquí es donde Ulises demuestra pues su astucia,
su habilidad es algo que caracteriza mucho a este personaje, ¿no? El cíclope Polifemo los toma prisioneros a Ulises y a un grupo de griegos, a algunos los devoran, ¿no? No hay que olvidarnos las características particulares que tenían los cíclopes, ¿no? Son seres de gran tamaño, muy corpulentos y que se caracterizan porque tienen un solo ojito en la frente, ¿no? Y al parecer gustan de la carne y comen carne humana, ¿no? Aunque este Polifemo se dedicaba a la crianza de ovejas, ¿no? Su ganado eran estas ovejas. Entonces hay un momento en que Ulises empieza a conversar con el cíclope Polifemo, ya cuando Polifemo ha asesinado a alguno de sus hombres, se ponen a beber y en ese momento Ulises lo engaña al cíclope, ¿no? Le hace pensar que él está tomando cuando en realidad Ulises no tomaba, ¿no? Polifemo era el que tomaba. Y Ulises además con sus hombres habían preparado una lanza afilada que iban a utilizarla como arma contra el cíclope Polifemo. Entonces hay un momento en que el cíclope le pregunta por su nombre y Ulises le dice: me llamo Nadie. Entonces cuando aprovecha que Polifemo está embriagado, borracho, en ese momento Ulises utiliza esa lanza que ya había preparado para finalmente atravesarle el ojo al cíclope. El único ojito que tenía se lo termina reventando. Bueno, entonces ahí Polifemo se queja de dolor, llama a sus demás hermanos, dice: me han atacado a traición. Sus hermanos, los demás cíclopes, le preguntan quién lo ha atacado y él responde: nadie ha sido, nadie ha sido. Entonces sus hermanos pensaban, pues, como él estaba pues ebrio, pues que se había herido seguramente él solo, ¿no? Entonces lo terminan dejando y el cíclope se desespera buscando a Ulises, pero Ulises y sus compañeros pues habían puesto buen recaudo, ¿no? Estaban escondidos. A la mañana siguiente el cíclope Polifemo empezó a palpar las ovejas grandes que él cuidaba, que él criaba, y los hombres de Ulises pues se habían ocultado entre las patas de las ovejas para poder escapar de la cueva del cíclope Polifemo. Justo cuando ya Ulises parecía vencedor en esta aventura, comete una indiscreción, se llena de soberbia y le grita al cíclope para que sepa quién es el humano que lo ha herido y le menciona su nombre, ¿no? Entonces Polifemo, lleno de ira, clama que su padre Poseidón, el dios Poseidón, lo ayude porque este humano ha ofendido al hijo de un dios. En consecuencia, tiene que jurar venganza contra este humano. Poseidón obviamente intenta ayudar a su hijo y a partir de ese momento vemos pues que Poseidón siempre va a estar acosando a Ulises en el recorrido que va a realizar Ulises en estos viajes. Luego la gente de Ulises y él llegan a la isla de Eolo. Eolo es el dios de los vientos. Eolo lo ayuda a Ulises, ayudándole con los vientos. Hay algunos vientos que Eolo retiene en una especie de recipiente, en una especie de botija, una especie de bolsa de cuero. En esta entrevista Eolo y Ulises conversan en privado. Los hombres de Ulises no saben el acuerdo en el que han llegado, la ayuda que está dando Eolo, y lo ven a Ulises pues que llega con esta botija. Los hombres de Ulises pensaron que seguramente su jefe había traído riquezas de esta isla misteriosa, ¿no? Ulises les había advertido: muchachos, no agarren esta bolsa la voy a abrir recién cuando lleguemos a Ítaca. Y en ese momento pues, aprovechando que Ulises dormía y presos de la ambición y la curiosidad, los hombres de Ulises abren esta bolsa de cuero y los vientos pues salen disparados de manera caótica, desordenada, y eso va a ocasionar pues que los barcos de Ulises naufraguen y pierdan el rumbo y estén más perdidos en el inmenso océano.
Luego de esto van a tener otras aventuras. Por ejemplo, van a enfrentarse a otros gigantes, que son los llamados lestrigones. Estos eran caníbales. Algunos de los hombres de Ulises van a ser devorados por estos caníbales. Luego llegan a la isla de la maga Circe, ¿sí? La maga Circe, que convierte a los hombres de Ulises en cerdos. Menos a Ulises, porque ella, maga Circe, quería tener un contacto íntimo con el griego, con Ulises precisamente, ¿no? Quería poseerlo. Y al final en esta isla se queda Ulises por espacio de un año más o menos, y ante la insistencia de Ulises de querer irse, pues Circe finalmente lo va a terminar dejando libre, ¿no? Incluso lo va a ayudar para que él pueda volver a su hogar, ¿no? Ahora, la única forma en que Ulises tenía para volver era siguiendo un recorrido, pero previamente él tenía que descender al infierno. Imagínate descender al infierno. Y cuando desciende al infierno, ahí se entrevista con el adivino Tiresias, el alma del adivino Tiresias. Ahí en el infierno también Ulises se encuentra con el alma de otros héroes griegos, como el caso de Agamenón, Aquiles, y incluso, y esto para Ulises va a significar una situación bastante lamentable, se encuentra hasta con el alma de su propia madre, ¿no? Que había muerto en su ausencia. Eso lo entristece mucho a Ulises. Finalmente, Ulises tiene que sacrificar una oveja para poder, para que Tiresias, bebiendo la sangre de esta oveja sacrificada, pueda decirle la ruta que va a seguir. Pero es una ruta muy peligrosa. Le advierte que va a ser un recorrido muy difícil. Pero Ulises asume ese riesgo. Ahora, ¿cuál va a ser ese camino, ese recorrido? En primer lugar, va a atravesar un océano plagado de sirenas. Acuérdense que estas sirenas eran criaturas de forma femenina, ¿no? Pero que con su canto endulzaban a los marineros, los hipnotizaban y luego posteriormente los hundían en el océano, los ahogaban para devorarlos. Lo que hace Ulises es precisamente pedirle a sus hombres que se tapen los oídos con una especie de cera, ¿no?, especial, y que a él lo amarren solamente en la proa del barco. Luego vamos a ver que Ulises se enfrenta a otras criaturas. El caso de la criatura llamada Caribdis, que es una especie de monstruo que está debajo del mar, que produce una suerte de remolino. Y también está la criatura Escila, ¿sí?, que es una suerte de criatura que tiene 6 cabezas, es como una especie de serpiente de 6 cabezas. El detalle es que las dos criaturas están muy juntitas, están muy cercas, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que muchos de los hombres de Ulises sean ahogados por Caribdis en este remolino y posteriormente devorados, y otros sean devorados por Escila, ¿no? Finalmente, luego de pasar estas dos terribles criaturas, los pocos sobrevivientes llegan a una isla, la isla de las vacas sagradas, que pertenecían a Zeus. Los griegos de Ulises cometen el desatino, ¿no?, la imprudencia de comerse estas vacas sagradas, y esto va a enfurecer a Zeus, que al único barco que quedaba con algunos pocos sobrevivientes lo va a terminar destruyendo con un super rayo y hundiendo el bote de Ulises. El único sobreviviente va a ser Ulises, quien a duras penas va a llegar hasta la isla de Ogygia precisamente, ¿no? Bueno, entonces durante esas aventuras lo que vamos a ver es un periodo de 3 años, ¿sí? Bueno, se queda un año en la isla de Ea y 2 años, ¿no?, en el resto de las aventuras, ¿no? En el caso de la isla de Ea con Circe, ¿no?, que lo tiene retenido 1 año, y los otros ya 2 años con las diversas aventuras que ya les he mencionado. Entonces ahí serían 3 años más los 7 años que estuvo en la isla de Ogygia. Entonces estuvo en estos viajes por espacio de 10 años. Ahora, acuérdate que la guerra de Troya duró 10 años,
y ahí se suman pues el total de 20 años que estuvo Ulises fuera de su patria, ¿no? Bueno, luego de contar la historia, el rey Alcino se compromete a ayudarlo a Ulises a que pueda volver a Ítaca. Entonces él se compromete a armar una gran hecatombe, un gran sacrificio de ganados, para que Poseidón, mientras esté deleitando pues con este ganado que ha sacrificado, el viaje de Ulises sea pues tranquilo hacia Ítaca precisamente, ¿no? Y por supuesto ahí también va a estar ayudando a la diosa Atenea. Cuando finalmente Ulises llega a Ítaca, Atenea decide ayudarlo, decide digamos personificarlo como un mendigo, ¿no? Como un falso mendigo. Y un primer personaje con el que se entrevista cuando llega a Ítaca es con su siervo Eumeo. Eumeo era su siervo que cuidaba los cerdos de Ulises, ¿no? Entonces Ulises tiene pues que decirle quién es para que Eumeo finalmente lo pueda reconocer. A la casa de Eumeo también llega el propio Telémaco, que obviamente no reconoce a su padre, ¿no? Y Ulises pues tiene que presentarse como tal para que ya ahí empiecen a planear su venganza, ¿no? Lo que quiere también saber Ulises es quiénes le son fieles y quiénes no. Entonces decide de manera secreta, escondida, ir hasta el palacio de Ítaca y ver en quiénes puede confiar, ¿no? Cuando llega a Ítaca también se da una situación bastante curiosa y triste. Su perro Argos, que tanto tiempo lo había esperado Ulises, ya estaba bastante viejito su perro, lo llega a reconocer a Ulises, y de la alegría el perrito se muere, ¿no? a sus pies de su amo, ¿no? Precisamente. Cuando llega también Ulises se da cuenta que en Ítaca estos pretendientes están que arrasan con todo, hacen grandes banquetes, grandes orgías en este lugar. Incluso algunos pretendientes lo golpean a Ulises, como lo ven que es un anciano mendigo, pues abusan de él, lo maltratan. Pero Ulises está esperando el momento propicio para la venganza, ¿no? Hay otro momento también que se da cuando la criada de Ulises, su nodriza, lo reconoce. Hay un momento en que ella lo atiende, empieza a limpiarlo, y Ulises, cuando fue niño en una cacería de jabalí, él se hizo una herida y quedó una cicatriz cuando era niño, y esa cicatriz precisamente la llega a reconocer su nodriza, y Ulises le pide precisamente que guarde discreción, que guarde silencio, y que en su debido momento él se dará a conocer, ¿no? Finalmente, ante tanta exigencia de los pretendientes, Penélope decide hacer una suerte de competencia. Ella dice que al final el hombre que sea capaz de armar el arco de su difunto esposo, de Ulises, y pueda arrojar una flecha por 12 aros de 12 hachas dispuestas en línea recta, quien logre hacer ese prodigio, finalmente con ese hombre se casará, ¿no? Bueno, entonces en ese momento todos quieren participar, pero no pueden ni siquiera armar el propio arco. Ulises también pide su derecho a participar. Los pretendientes se burlan, ¿no? Al final dicen, bueno, que lo haga para divertirnos un rato, a ver qué hace este viejo, ¿no? Y al final Ulises logra finalmente armar el arco y arrojar la flecha por los 12 anillos de estas 12 hachas dispuestas en línea recta, lo cual lógicamente provoca el asombro de los pretendientes. Y en ese momento ya Ulises con su hijo y con otros criados aliados ya habían preparado pues tener armas disponibles para asesinar a todos los pretendientes, ¿no? Habían traído espadas, flechas, machetes. Eso se volvió una carnicería
total, asesinaron a todos, ¿no? Para esto, luego Ulises decide entrevistarse con su esposa, con Penélope. Penélope no cree que él sea su esposo y Ulises la convence diciéndole lo siguiente: mira, yo te voy a demostrar que soy tu esposo, mira, vamos a la habitación y te voy a decir cómo es nuestro lecho nupcial, porque yo esa cama la construí yo, y Ulises la había construido precisamente, la había construido en base al tronco de un árbol, ¿no? De una rama de un árbol de olivo, y en base a eso había construido el lecho nupcial de estos esposos, ¿no? De ambos. Incluso había hecho algunos tallados en la madera. Ulises le describió qué características tenía, y Penélope, obviamente, como ella nunca había dejado pasar a otro hombre en su habitación, sabía que el único que manejaba esa información era Ulises. Y por supuesto se va a dar la reconciliación, bueno, no reconciliación, sino el reencuentro entre ambos. Se van a besar, se van a abrazar, entre otras cosas más, ¿ah? Y finalmente ahí lo que vamos a ver pues es que Ulises también le cuenta las aventuras que ha pasado, ¿no? Para esto Ulises le dijo a su esposa que iba a hacer un último viaje, iba a visitar a su padre para ver cómo estaba. Su padre estaba en el campo trabajando, y también se encuentra con él, ¿no? Para esto los parientes de los pretendientes estaban muy molestos con lo que había ocurrido con sus familiares, entonces van a querer cobrar venganza, ¿no? Entonces ahí se va a dar un pequeño enfrentamiento entre el padre de Ulises y el padre de Antino, ¿ah? Y ahí lo mata el padre de Ulises al padre de Antino, precisamente, ¿no? Entonces, en ese momento Atenea, para calmar los ánimos, va a bajar a la tierra y va a forjar una alianza, va a forjar la paz entre los itacenses, precisamente. Y con este gesto de reconciliación y de paz entre el rey y sus ciudadanos, ¿no? Finalmente se va a dar pues el término a esta obra. Entonces, esa es la obra que es precisamente la Odisea. No te olvides de suscribirte a la página La Buena Letra. La Buena Letra también se encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. No te olvides también de inscribirte para los cursos virtuales de habilidad verbal y de redacción que inician el 5 y el 6 de marzo. Por supuesto, también aceptamos colaboraciones, donativos. Ahí tenemos el Yape, tenemos el PLIN y tenemos el número telefónico para que nos puedas apoyar. Muchas gracias.